movilización no la llevaron tan clara al resto, ¿no? Y creo que las otras bancadas hablaron bastante largo. Entonces, trataré de ser lo más breve, pero también que usted tenga la breve, presidente, de entender que somos la única bancada en este momento que tiene una posición distinta. Y completa. Y completa. Entonces, en ese sentido, yo lo primero que me quiero referir es, a uno le impresiona cómo hoy todo el mundo habla, como si aquí en Colombia hubiese un mandato para la paz o para que el señor Juan Manuel Santos negociara ampliamente como lo ha negociado. Aquí a la gente a veces parece olvidársele que este presidente perdió la primera vuelta. Este presidente ganó la segunda vuelta con un margen bastante estrecho, pero de un momento a otro se ha vuelto como si se representara automáticamente la voluntad de toda Colombia y de todo el pueblo. Y como si aquí se le hubiera dado al presidente una facultad de negociar nuestra constitución, de negociar nuestros derechos, de negociar nuestro modelo económico, de negociar nuestro modelo de tierra, de negociar absolutamente todo, porque para este gobierno no ha habido límite. Y hay que tenerlo claro, aquí no hubo un mandato para la paz absoluto para dárselo a este señor Juan Manuel Santos. Entonces no hablemos aquí como si es que aquí son un grupito de locos los del Centro Democrático, que somos los únicos que estamos en contra de la entrega y de la impunidad. Más de 7 millones de colombianos se pararon y dijeron que no estaban de acuerdo por dónde Juan Manuel Santos estaba llevando el país. Y lo dijeron de manera clara y de manera amplia, derrotándolo inclusive en la primera vuelta. Me impresiona también escuchar este consejo, tal vez que ha sido una constante de esta administración, de que hablan como si ya todo, ya se acabó el conflicto. Aquí el plebiscito no ha pasado, señores. Hace 3 días aprobó la Corte Constitucional el plebiscito. Y yo escucho aquí a todo el mundo, inclusive la administración, para sorpresa mía. No a todo el mundo. Como, tiene toda la razón, doctor. Como si aquí ya aprobaron, ya la gente salió. Esperemos que la gente se manifieste. Esperemos que el pueblo colombiano diga si está de acuerdo o no está de acuerdo con esto. Y ahorita me referiré a por qué ese plebiscito es engañoso. Entonces, me preocupa a mí ver ya que serán muy pocas las garantías que los bogotanos tendremos, porque esa administración ya claramente está comprometida con un sí, como lo dijo la alta consejera ahorita, que ojalá sea un sí. Y perfecto, porque eso lo autorizó la Corte Constitucional, que autorizó a que los funcionarios públicos salgan a hacer campaña para este plebiscito. Y queda clara cuál es la posición de esa administración. Y esa posición será la responsabilidad histórica que tendrán que ustedes darle a Colombia cuando se negocie la impunidad como se está negociando. Nosotros tenemos nuestra conciencia tranquila y tenemos una posición democrática y basada en argumentos. Esperemos que la posición de la administración, como la de muchos, no sea basada en mermelada y no sea basada en el miedo de no tener recursos para financiar cosas. Porque lo que a mí me preocupa mucho, y lo que aquí sí se debe decir, y nosotros no tenemos pelos en la lengua para decirlo, es que ojalá todos los que estén apoyando ese plebiscito, y ojalá todos cuando estén parados en esa casilla marcando el sí, lo hagan con la convicción de lo que están haciendo, y no sencillamente como un montón de indios siguiendo la fila de este gobierno que está claudicando y entregando la nación. No estamos de acuerdo con la visión histórica que nos presentaron aquí. Estamos de acuerdo, aquí hubo un frente nacional, sí, todos lo sabemos. Y también hubo una guerra entre liberales y conservadores que originó el Frente Nacional. Olvidó el concejal Sanguino mencionar esa parte, que ese fue el producto de lo otro. Y aquí todos hemos vivido la violencia. Yo también la viví. A mi tía la secuestraron 2 años las FARC. Y a mi abuelo lo mandó a matar el Papa Tobar. Y todos lo hemos vivido, de una u otra forma. Pero eso no quiere decir que con este cuento del perdón y del olvido, entonces las leyes no las pasamos por donde nos quepan. Entonces aquí no hay responsabilidad. Y entonces, ¿por qué a ellos sí hay que perdonarlos y al señor que se roba un pan porque tiene hambre, entonces a ese sí le clavamos 10 años de cárcel? ¿Y por qué entonces al señor que le agarra la nalga a una señora en el bus, en vez de decirle vaya a pídale perdón, a ese señor sí le metemos 7 años de cárcel? Eso no es igualdad, y así no se construye sociedad. Si nadie respeta la ley, si aquí no hay nada sagrado, si todo es negociable. Las tesis que dice el concejal Sanguino del presidente Uribe no eran las tesis del presidente Uribe solamente. Qué pena, qué corta memoria la que tenemos. Es que Estados Unidos declaró a la FARC una organización terrorista. Y la Unión Europea la declaró una organización terrorista. Que a este gobierno hoy le sirva
Decir que aquí lo que había era un conflicto armado no quiere decir que nos vayan a cambiar la historia, porque eso no es un capricho de nadie. O ya se nos olvidó la bomba del lugar, o ya se nos olvidó el cuello bomba, o ya se nos olvidaron todos los muertos y todos los secuestrados que pusieron las FARC en este país. No, señores, aquí ahora no nos van a venir con el cuento de que es que aquí lo que ha habido es un conflicto armado porque no había acceso, no había acceso. ¿Qué ejemplos tan valiosos los que pone el concejal Sanguino, que está sentado aquí, en este recinto de la democracia? Porque precisamente el gobierno, porque precisamente la Constitución les dio las herramientas para que participaran políticamente, como lo hizo Navarro Wolf siendo gobernador, como lo hizo Angelino Garzón, como lo ha hecho mucha gente, como lo ha hecho mucha gente que ha estado en la oposición, que ha estado en la izquierda. Es que aquí está el polo, y el polo está ejerciendo aquí claramente, quiere decir, aquí hay espacio para que participe todo el mundo. Sí, se cometieron errores históricos, han habido muertos de lado y lado, pero eso no quiere decir que podemos reescribir la historia sencillamente con un cuento de que con la paz se vale todo. Y quiero hacer claridad en eso también. ¿Qué ha pasado en estos últimos años? Es que nosotros hemos pasado de 40.000 hectáreas de cocaína a 150.000. Esa es la paz de Juan Manuel Santos. Eso es lo que hemos logrado en este tiempo del proceso de paz. Es que aquí se nos está olvidando también los 2.000 miembros de la fuerza pública que han asesinado durante este gobierno. Entonces no hablemos como si aquí no estuviera pasando nada. Durante la época del Caguán fue lo mismo, se disminuyeron las acciones ofensivas fronteras, pero ¿qué hizo la FARC? Se fortaleció, creció y después tocó salir a enfrentarlos. Y le quiero hacer una una claridad a un concejal ayer que hablaba de que Uribe había negociado con los autodefensas y eso nunca se sometió a la votación ni al escrutinio público. Claro que sí, concejal, no se sometió. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no negociamos la Constitución. Nosotros no negociamos el modelo económico del país. No se hizo ningún cambio constitucional. Ahí no hubo un proceso de paz, ahí lo que hubo fue un sometimiento a la ley de justicia y paz. Bien o mal, guste la que no le guste, pero fue un sometimiento a la ley de justicia y paz. Y que debo recordarle que esas cabecillas de las autodefensas, tanto que criticaron muchos que están aquí hoy y que están en el Congreso de la República, esa ley de justicia y paz, porque generaba impunidad. Están pudriéndose muchos en cárceles en Estados Unidos, extraditados. Entonces, ¿por qué si en ese momento eso era impunidad, hoy entonces tenemos que tragarnos el sapo y decir que es que hoy sí está bien que los que violaron los derechos humanos, que los que cometieron crímenes atroces, ahora tienen derecho libre a ser congresistas, derecho libre a ser concejales? Y entonces, ahí sí está bien, en el nombre de la paz. Lo hemos dicho y somos claros. Aquí la ley se le tiene que aplicar por igual a todos, sea paramilitar, sea guerrillero, sea miembro de una BACRIM. La ley es para todos, nadie está por encima, nadie está por abajo. Y en ese sentido lo vemos con mucha preocupación. Y le quiero decir, en ese gobierno se logró la desmovilización de 50.000 miembros de grupos ilegales, de los cuales les quiero recordar esta cifra: 18.000 miembros de las FARC. 18.000 miembros de las FARC se desmovilizaron con la política de seguridad democrática, sin necesidad de entregarles el país, sin necesidad de darles una política de reforma agraria, sin necesidad de cambiar nuestra constitución, sin necesidad de darles acceso a curules directas. Y aquí estamos hablando de un grupo guerrillero de 6.500 hombres por los cuales tenemos que sacrificar un Estado de Derecho, que además, una claridad, las fuerzas militares colombianas no han sido las fuerzas militares de la dictadura, han sido las fuerzas militares de la democracia. Que se han cometido errores, sí, claro que se han cometido errores. Y esos militares que cometieron errores deben pagar su condena también. No estamos de acuerdo con equiparar a las fuerzas militares con la guerrilla, como mencionaron aquí ahorita, que es que los que cometieron falsos positivos también deben ir a esa justicia transicional. ¿Y en dónde para la justicia transicional? Y entonces el que se robó un pan, ¿qué pasa? Para él también hay justicia transicional, porque fue en un momento en donde estaba pasando hambre. O sea, ¿hasta dónde llegamos con el límite? Y en ese sentido, sencillamente para terminar, quiero hacer una reflexión sobre el plebiscito. A nosotros nos cambiaron las reglas del juego con el plebiscito que aprobó la Corte Constitucional. Y solamente quiero dejar estos números para ustedes, concejales, para que los manejen en su cabeza. Probablemente a muchos de ustedes no los podamos convencer con esto.
Pero es que cuando se hizo la negociación del IRA en Reino Unido, que lo mencionó también por aquí otro concejal, esa votación, para que lo sepan, participaron 2.747.000 personas en el referéndum, de una población de 3,5 millones. Y 1.442.000 votó por el sí, 85.748 por el no. No hubo un cambio constitucional para adoptar ese mecanismo de referendación y bajarle el número de aprobación. El ejemplo del Brexit, una pregunta no con las dimensiones que nos estamos jugando aquí en Colombia. 17.4 millones de personas votaron por el sí, 16.1 millones de personas votaron por el no, ganando el sí con el 51% como lo determinaba la ley, que tampoco fue cambiada. Referendo del 2003, la pregunta que más votación sacó, señores, una pregunta para modificar un artículo de la Constitución, 6.267.000 votos. Y hubo preguntas con más de 5.800.000 votos que no pasaron. Y ahora nos quieren decir acá que con 4,5 millones es suficiente para modificar la Constitución, para modificar nuestro modelo económico y para modificar el Estado de Derecho y el ordenamiento jurídico. Yo escucho aquí a muchos decir que ojalá saquemos 10 millones de votos en el plebiscito. Y si esa era la meta, ¿por qué entonces el miedo de cambiar? Si estaban tan confiados que tenían 10 millones de votos que salieron a apoyar esta iniciativa, ¿por qué la cambiaron? ¿Por qué no dejaron las reglas de juego como eran? ¿Por qué no dejaron que prevaleciera la democracia en vez del amañamiento de las leyes para darle a estos señores terroristas una cabida en un ordenamiento democrático que jamás los excluyó, que ellos no quisieron ser parte y dedicaron a la violencia, al asesinato, al secuestro y a acabar nuestra sociedad? Muchas gracias.